Le voy a dar la palabra ahora a Paco Acosta para que haga su ponencia y luego después estableceremos un debate sobre ambas ponencias. ¿De acuerdo? Pues Paco, todo tuyo. Muy bien, muchas gracias, Miguel. Buenas tardes. En primer lugar, como ha hecho Diego, y no puede ser de otra manera, pues agradecer que los compañeros que han organizado este coloquio pues hayan tenido a bien considerar que yo tengo algo que decir. Bueno, yo he preparado una intervención algo más propositiva, muy apegada, muy cercana a cuestiones y a debates de investigación que estamos teniendo en curso en el marco de algunos proyectos de investigación que llevamos en marcha y en los que participo y en los que participan compañeros que están aquí sobre el tema de la democratización y de la politización democrática, la España contemporánea en los siglos XIX y XX, aunque, bueno, con seguridad cualquiera que esté en la sala pues no tendrá problema en seguir las consideraciones que yo quiero hacer, con independencia de que haya un segundo nivel de lectura interno que quizás sea más perceptible para algunos de los que están aquí. Bueno, entrando en materia, el tema de la ciudadanía, en contraste con lo que sucede en otras ciencias sociales, no ha cuajado como un eje específico, propio, diferenciado de la investigación historiográfica en España, ¿no? Más allá de los estudios específicos sobre el tema impulsados por Manuel Pérez Ledesma a finales de los 90, principios del siglo XX, del XXI, o de aportaciones como las de Fernández Sebastián o Ramón López Facal, bueno, la historia de la ciudadanía y de la lucha y de la conquista por los derechos, por los distintos tipos de derechos, han quedado subsumida o enervada como un aspecto más de otros abordajes, de abordajes más amplios, ¿no? De la preocupación por los sistemas políticos liberales en el XIX o en el XX, o abordajes desde otras perspectivas, las culturas políticas, por ejemplo, o los análisis de los procesos de socialización política, o la acción de los movimientos sociales, ¿no? Bueno, el estudio de los derechos pues ha quedado, como digo, subsumida en este tipo de enfoques. Bueno, desde una perspectiva muy general podríamos diferenciar tres grandes paradigmas ciudadanos en la historia contemporánea española. El primero, que podríamos caracterizar como el liberal oligárquico o como el liberal elitista o limitado, pues se acaba de referir Diego Caro en extenso, de modo que no vamos a existir demasiado. Recordar que es una concepción la del liberalismo limitado o oligárquico, es una concepción de la ciudadanía que excluía de los derechos políticos y sociales de la misma, ¿no? O dicho de otro modo, tal como se hacía, por ejemplo, la Constitución de Cádiz, reservaba a los ciudadanos activos el ejercicio de la función política del voto y de la participación, y asociaba la condición de ciudadano a la independencia económica. Ese requisito que ha señalado Diego Caro antes, de la condición de modo de vivir conocido que recogía la Constitución de Cádiz y la legislación anterior, pues en realidad escondía una exigencia de independencia económica mínima. Otro factor de exclusión de la Constitución de Cádiz, a la que, como él dice, y también yo comparto, y es un poco sorprendente, se cataloga, o no es raro encontrarla catalogada como una Constitución democrática o como un periodo democrático, pues otro factor de exclusión muy evidente es que las elecciones implican necesariamente la necesidad de saber leer, de ser letrado. Si no, no se podía participar en las elecciones, lo cual excluía a la inmensa mayoría de la población y sobre todo las clases populares. De hecho, algunos estudios que hay sobre la participación, sobre los censos, en las votaciones del sistema gaditano, llamémoslo así, pues andaban entre el 4 y el 6% de la población. Los censos, pues votaba mucha menos gente. En el trienio se amplía un poco porque precisamente se adopta una perspectiva más benévola de eso, de modo de vivir conocido, ¿no? Y el censo se amplía algo, pero en todo caso estamos hablando de censos de entre el 10 y el 12% de la población, lo cual pues, se aleja bastante de la democracia, ¿no? Bueno, en cuanto a los derechos, en este marco de la ciudadanía liberal, de la ciudadanía oligárquica, pues limitaba a la ciudadanía al catálogo de derechos fundamentados en la libertad negativa,
es decir, aquellos que garantizaban la protección del individuo frente a la injerencia del poder, significadamente del Estado, frente a la arbitrariedad del poder. Los derechos que trataban de proteger al individuo, en la perspectiva liberal clásica, del liberalismo clásico, la supremacía del individuo frente al Estado, es decir, al catálogo de derechos que Marshall, ya ha salido a colación antes Teresa, creo que le hacía referencia a Marshall, identificaba como derechos civiles. Esos eran los derechos característicos de este liberalismo oligárquico. Esto era, en su momento, esto era un modelo revolucionario. Si lo miramos desde las primeras décadas del siglo XIX en relación al antiguo régimen, frente al cual el liberalismo reacciona planteando al individuo como titular de derechos frente al Estado. Esto es ciertamente revolucionario a principios del siglo XIX, si bien a medida que avanzamos en la experiencia liberal va evidenciando sus carencias y sus limitaciones en contraposición a otras propuestas, hasta que a nuestro juicio queda completamente colapsado y esclerotizado este modelo liberal oligárquico en su versión de finales del siglo XIX, principios del XX, durante la tarde Restauración. A pesar de que es cierto que el gobierno largo de Sagasta, a finales del siglo XIX, amplía el catálogo de los derechos ciudadanos, incluyendo los derechos civiles, significadamente los derechos políticos, significadamente el derecho al sufragio universal, aunque todo este catálogo de derechos políticos quedan absolutamente desdibujados por la práctica fraudulenta de la política y del sistema electoral durante la Restauración y durante el periodo alfonsino hasta bien entrado el siglo XX. El segundo de los paradigmas ciudadanos de la contemporaneidad sería el democrático, ¿no?, sobre el que nos detendremos un poco más adelante, que se caracterizaría por la reivindicación y, en su caso, la consolidación de un catálogo de derechos amplio, universal, tanto de derechos políticos como de derechos sociales y, obviamente, los civiles, que ya forman parte de la conquista del primer liberalismo. Frente al modelo liberal, que en sus variantes ha sido el claro dominante durante el siglo XIX y principio del XX, hasta 1923, estos periodos de ciudadanía democrática han sido muy breves. Han sido muy breves en la historia contemporánea española y, por tanto, han sido breves los periodos donde se ha abierto la posibilidad de desplegar y positivar el modelo de ciudadanía democrática. Pues prácticamente los 6 años del sexenio democrático, los años de la Segunda República Española y con mayor continuidad tras la dictadura de Franco en el régimen de la democracia del 78, ya en un marco y en un concepto de ciudadanía democrática negociada o renegociada y redefinida tras la Segunda Guerra Mundial. Un tercer modelo, por ponerlo sobre la mesa, podría ser el de la ciudadanía durante los periodos dictatoriales y significativamente, en el caso español, por su duración durante el franquismo. Algunos se han referido a esta concepción de la ciudadanía como pseudociudadanía o ciudadanía tutelada, en la medida en que desde el antiliberalismo propio del franquismo ni siquiera se reconocía al individuo como sujeto titular de derechos por el mero hecho de ser individuo. La legitimidad durante el franquismo pasó de ser potestad del caudillo, negando al demos la soberanía. Se contrapuso los derechos individuales y colectivos, se opuso a esos derechos la ciudadanía corporativa u orgánica. El régimen efectivamente reconocía beneficios, vivienda, trabajo, etcétera, como concesiones del Estado, pero no porque los considerase derechos universales. De hecho, el disfrute de estos supuestos derechos quedaba supeditado a imperativos superiores como el del orden o la unidad espiritual, nacional y social de España, de la nación. En definitiva, el modelo de ciudadanía franquista no resultó de una negociación o de una tensión entre los ciudadanos y el Estado, como ocurre en los sistemas democráticos, sino de un acuerdo entre los sectores vencedores de la guerra civil.
En el caso español, como en el caso de otros muchos estados europeos, la construcción de la ciudadanía no ha sido el resultado de la conquista y de una acumulación progresiva, lineal, continuada de derechos, sino la resultante de una dinámica de rupturas y de retrocesos varios. En definitiva, los caminos de la ciudadanía han sido caminos anfractuosos, ¿no? De hecho, el concepto de la ciudadanía se va reformulando y se ha ido reformulando históricamente. Lejos de quedar cerrado, de estar cerrado, la condición y el concepto de ciudadanía plena sigue ampliándose en sus horizontes hoy en día como consecuencia de las demandas sociales de nuevos derechos, en una dinámica, insisto, en absoluto lineal, en absoluto teleológica, ni exenta de exclusiones, ¿no? Hoy en día, por ejemplo, las luchas por la igualdad, enarboladas por el movimiento feminista y otros colectivos por la igualdad de género, o la reclamación de derechos transicionales, ¿no?, reconocidos por la legislación internacional de derechos humanos, como los derechos de verdad, justicia, reparación o deber de memoria, o la reclamación de derechos ambientales y sociales de nueva generación, pues todos estos nuevos derechos apuntan hacia un nuevo horizonte de la ciudadanía, ¿no? Como ha venido sucediendo históricamente, incluso más allá de la famosa secuenciación propuesta por Marshall, las tres fases, los tres escalones de derechos civiles, políticos, sociales. Bueno, pues hay más escalones que se van articulando a medida que el progreso o la dinámica social avanza, el proceso social avanza. Bueno, vamos a detenernos algo más en algunas cuestiones que tienen que ver con el despliegue y la socialización de la ciudadanía democrática en el siglo XIX, que es el tema específico que nos convoca. Aspecto sobre el que llevamos trabajando, y el llevamos es un plural no majestático, sino, como decía, un grupo de gente, de compañeros de investigación, pues lleva trabajando algunos años. Bueno, la tesis de partida, por sintetizarla, es que sin duda durante el siglo XIX se produjo una socialización democrática intensa y que la democracia contribuyó sustantivamente, no a la politización popular, porque, como ha dicho Diego, esto ya existía antes, porque antes las sociedades rurales, centraremos nuestras consideraciones fundamentalmente en las sociedades rurales. Las sociedades rurales no han dejado de estar politizadas nunca. Lo que ocurre es que la democracia, por seguir con el tema de la democracia, proporciona un nuevo aprendizaje, un nuevo repertorio ideológico y de acción con la que oponerse y contestar, con la que reaccionar a las nuevas reglas del juego impuestas por el liberalismo político y el desarrollo capitalista en Andalucía. Lo que se produce es una reeducación política, pero no una nueva política o una politización desde cero de una sociedad que no estaba politizada. Esta idea es bastante absurda, no hay ninguna comunidad que no esté politizada. Lo que se produce es una readaptación bastante rápida y además y bastante exitosa de la sociedad rural a los nuevos parámetros impuestos por la política liberal y por el desarrollo capitalista. En Andalucía, concretamente, que es el caso que nos ocupa. Participación, elecciones, grupos políticos, opinión pública, asambleas representativas, leyes abstractas y generales, centralización de los gobiernos, crecimiento del Estado y de la Administración, derechos, asociación, cooperación, colaboración, coordinación, son algunos de los elementos, Diego ha citado otros, de un orden político nuevo y cambiante. La democracia, en sentido amplio, proporcionó instrumentos para operar a las clases populares en esa nueva dimensión. Una nueva dimensión donde el espacio local, obviamente, sigue siendo importante, porque en él se dirimen todavía parte de las condiciones de reproducción social básicas de las comunidades y de los individuos, pero donde se han consolidado y han emergido nuevos centros de poder, algunos de ellos muy lejanos, que requieren intermediaciones, pues que antes no eran tan necesarios. Toma de decisiones, centros de poder de toma de decisiones políticas y económicas. En general, y en las sociedades o comunidades rurales en particular, este proceso de socialización democrática no fue en modo alguno
un proceso tutelado. Esta sería otra de las características de ese proceso de socialización democrática que nos interesa. No fue un proceso de arriba hacia abajo, ¿no?, sino que fue el resultado de la interacción o de la hibridación, si se prefiere el término, entre inputs teóricos, doctrinales y organizativos desde arriba y demandas populares desde abajo. Sin ir más lejos, buena parte del programa social absorbido e incorporado por algunas de las formulaciones democráticas sería el resultado de esa aportación desde abajo. En el caso del mundo agrario, por ejemplo, las reacciones ante los procesos desamortizadores, ante los procesos desvinculadores, una de las reacciones fue el ideal del reparto, ¿no? Ese modelo de liderar el reparto, esa idea de liderar del reparto es una idea que nace desde abajo y que impregna y que modula y reacomoda el proceso democratizador. Por todo ello, la imagen especialmente persistente para el caso de las comunidades rurales de la sociedad desmovilizada, de la sociedad apática, pues es una imagen que ya no se sostiene, desde hace mucho tiempo, gracias al avance de la investigación y de nuevos criterios analíticos, ¿no? En ese sentido, pues yo creo que quizá es interesante ya dejar descansar a Hobsbawm y a sus rebeldes primitivos tranquilos. En su momento estuvo muy bien la crítica, fue muy necesaria la crítica, pero el avance de la investigación, desde luego, ha dejado a esta perspectiva como una perspectiva ya francamente muy superada, una perspectiva muy dogmática, muy a priorista, desde el punto de vista, en este caso, desde el marxismo de las sociedades rurales, ¿no? Es una perspectiva que no se sostiene ya, que ha perdido todo su sentido, ¿no? En esta fase de nuestra investigación sobre la democratización estamos centrados actualmente en los mecanismos de socialización democrática en sentido amplio, en determinar cuáles fueron y cómo se asimilaron el conjunto de prácticas, destrezas y competencias que podríamos llamar democráticas, a través, por ejemplo, de la politización, de la reclamación de derechos políticos y sociales o del conflicto, el conflicto como agente democratizador. Esta cuestión del conflicto nos está ocupando ahora en un proyecto de investigación específico sobre este asunto. El resultado final, todo esto en términos muy generales, el resultado final de este proceso de democratizador sería, hubiera sido, o fue, la acumulación de lo que podríamos llamar un capital social democrático, ¿no? La acumulación histórica, progresiva, de un capital social democrático. Sin embargo, dicho proceso de socialización democrática no fue uniforme, ni política, ni socialmente. El concepto de capital social democrático resulta operativo como resultado genérico de un proceso de politización que se produjo, pero que fue más complejo, más diverso y más multiforme de lo que el propio concepto sugiere en primera instancia. Ese capital democrático se expresó en la arena política a través de agentes, lenguajes, estrategias y repertorios doctrinales y de acción variados y a menudo contendientes entre sí, o competentes entre sí. Si nos centramos en la segunda mitad del siglo XIX, que podemos considerar como un momento de cristalización de propuestas democratizadoras que han emergido antes, que han arrancado antes, un momento a partir del cual se intensifican, ya también Diego ha puesto algún ejemplo, se intensifican la socialización y la proyección social de la democracia. Podemos volver a los casos que él ha mencionado, de Loja, del Aral, etc. Y donde además esta segunda mitad del siglo XIX, en este momento se desenvuelve el primer sistema político democrático de la historia de España, ¿no? El sexenio democrático. Pues bien, situándonos en este espectro espacio-temporal, pues podríamos distinguir grosso modo 4 grandes cauces de la democratización. Lo que podríamos llamar, el primero de ellos, lo que podríamos llamar la democracia de base liberal, cuyo objetivo era ensanchar el concepto de ciudadanía con los derechos políticos, a partir de la conquista nodular del sufragio universal, obviamente masculino.
es decir, la instauración de una democracia formal, que ponía el acento y marcaba la frontera en los aspectos relacionados con la garantía de participación en el sistema político y en los procesos de toma de decisiones del demos en su conjunto, sin cuestionar otros principios básicos de la arquitectura política del liberalismo avanzado: soberanía nacional, división de poderes, centralización o constitucionalismo. Esta sería una primera corriente. Las otras tres corrientes podrían aunarse como corrientes demosociales, ya que compartían concepciones más amplias de la ciudadanía democrática, que incluían cuestiones relacionadas con derechos diferentes a los políticos, como derecho a la educación, a la solidaridad y a la justicia social en sentido amplio, y que iban, por tanto, más allá de lo que tenía que ver con la estricta participación del demos en el sistema político. En esta línea podríamos distinguir el republicanismo federal, que es la expresión más acabada, en nuestra opinión, de una concepción radical de la ciudadanía democrática. E incluimos en los parámetros del republicanismo federal, en sentido amplio, los planteamientos políticos incluso del primer andalucismo que nosotros entendemos en esta línea. La principal peculiaridad de la concepción democrática del federalismo se deriva de su concepto de soberanía individual, su concepto de soberanía individual que contraponen al concepto de soberanía colectiva, ya sea en su forma nacional o popular. A partir de esta concepción individual de la soberanía reside en el soberano, una idea de raíz proudhoniana, aunque no solo. La arquitectura, digo, a partir de ese concepto de la soberanía individual, la arquitectura política es la resultante de pactos y de acuerdos progresivos desde el municipio al cantón o a la nación, etc. Acuerdos, pactos progresivos que van articulando las diferentes estructuras políticas de la comunidad e incluso supranacionales, ¿no? Es decir, una democracia construida de abajo arriba, cuya fuente última de legitimidad es el pacto entre individuos libres y soberanos. A pesar de lo avanzado del programa social federal, la frontera con las ideologías igualitarias o igualitaristas quedaba trazada en el reconocimiento republicano del derecho a la propiedad. Si bien reconocían la funcionalidad del Estado como corrector de las desigualdades sociales, como instrumento corrector de las desigualdades sociales a través de la redistribución, por ejemplo, de la riqueza. Las otras dos perspectivas, decíamos que había tres perspectivas que podemos considerar demosociales. La primera es el republicanismo federal, las otras dos perspectivas corresponderían a las ideologías del obrerismo o las ideologías igualitaristas, bueno, fundamentalmente anarquistas y socialistas. Bueno, no vamos a entrar aquí en el problema o la cuestión de la democracia en el anarquismo o el socialismo. Ninguno de los dos movimientos reconocía la legitimidad de las formas de la democracia liberal y ambos supeditaban la posibilidad de la verdadera democracia a la realización revolucionaria previa del principio de igualdad o de la igualdad social. La democracia constituye, en este sentido, el nervio central de los republicanismos y de los sectores demócratas liberales, pero no ocupa el mismo lugar, entendemos, en las ideologías igualitarias, cuyo epicentro y objetivo político es la transformación igualitarista de la sociedad por la vía revolucionaria. Para dichas ideologías, la democracia es una derivada de la transformación revolucionaria, mientras que para el republicanismo, incluso para el federal, la democracia es el instrumento de la transformación social. Bueno, más allá de cuestiones teóricas o doctrinales, más o menos abstractas, lo cierto es que lo que nos interesa hoy aquí, esas cuatro corrientes, con sus profundas diferencias, contribuyeron durante el siglo XIX y el primer tercio del XX a la socialización democrática de diferentes sectores sociales y significativamente o significadamente de las clases populares. Por lo menos, si por tal cosa se entiende o entendemos que favorecieron la interiorización de la idea básica de la democracia como ideal de interrelación social en el ámbito de lo público. Pero, bueno, de hecho, además, más allá de
de la dimensión o de la esfera estrictamente doctrinal. En la práctica, como sabemos bien los historiadores, además la realidad fue mucho más porosa y dúctil, y las interrelaciones entre estas cuatro grandes perspectivas democráticas pues fue bastante más fluida, ¿no? Por ejemplo, a pesar de la condena de la Revolución Cantonal de 1873 por parte de la AIT, de los órganos directivos de la Asociación Internacional de Trabajadores, los internacionalistas andaluces pues se contaron entre los apoyos activos de los levantamientos de aquel verano. Más tarde, las bases anarquistas, o por lo menos parte de ellas, apoyaron las opciones políticas avanzadas en las elecciones durante la Restauración y difundieron los valores y las prácticas democráticas a través de la organización sindical. Lo mismo que de manera mucho más explícita ocurrió con el socialismo, mientras este se mantuvo por lo menos en los ejes de su programa mínimo, según el cual, hasta que llegase el momento de la revolución, el socialismo debía aprovechar y promover la democracia, también la liberal burguesa, como herramienta estratégica de mejora de las condiciones de reproducción social de las clases trabajadoras. Así, por la vía de la estrategia reformista, el socialismo se convirtió en un agente tractor relevante, importante, en las demandas democratizadoras del régimen restauracionista y en la lucha anticaciquil. Pero que la democratización sea evidente, y vamos terminando, no puedo ocultar el hecho de que cuando ese capital democrático acumulado tuvo que expresarse y conformarse en acciones políticas concretas, lo hizo de manera diferenciada, incluso contendiente o contenciosa. Algunos ejemplos, pues la acusación de antidemócratas con las que el republicanismo federal repudió al socialismo precisamente por el protagonismo que el socialismo confería a la fase de la dictadura del proletariado, obviamente contraria al principio de soberanía individual, base de la doctrina democrática federal. O las dificultades, por poner otro tipo de ejemplos, o las dificultades de coalición electoral del socialismo con el republicanismo durante la Restauración. El reciente aniversario de la Primera República ha proporcionado una ocasión para volver a la reflexión historiográfica sobre la primera experiencia democrática de la historia de España. Y durante el sexenio nos encontramos ante planteamientos y activos democráticas contendientes, cuya competencia dificultó la consolidación de propuestas democráticas en el poder. Primero, el insurreccionalismo federal respecto a las fuerzas del gobierno provisional, con los levantamientos federales del 69, y después, como diría el profesor Duarte, utilizando una expresión suya, otro episodio de ciudadanía de alta intensidad, el levantamiento cantonal, que acabó con el gobierno federal, de Pi Margall. La competencia entre diferentes proyectos sociopolíticos de base democrática produjo efectos paradójicos en las escasas ventanas de oportunidad para consolidar sistemas políticos democráticos que se dieron en el siglo XIX y en el XX. Para el caso del siglo XX podríamos traer a colación el insurreccionalismo anarquista respecto al régimen republicano o la del propio episodio que protagonizó el socialismo en el 34, cuando se decantó por su programa maximalista, ¿no? Bueno, seguramente esta fecundidad de ciudadanías de alta intensidad tenga que ver con la persistencia en Andalucía de una cuestión que ya ha salido aquí a colación repetidamente, que no es otra que el problema social agrario. Bueno, tenía alguna nota más, pero lo vamos a dejar aquí. Ya alcanzamos la media hora. Muchas gracias. Pues tenéis la palabra a partir de este momento. Muy contento de haber oído las dos intervenciones, porque claro, esto significa un cambio muy importante en las narrativas, ¿no? Que tradicionalmente, uno desde una lectura de lo tradicional, pero una relectura, y otro desde nuevas perspectivas. Yo creo que aquí se produce un cambio muy radical, ¿no? en la historia política de la historia política de Andalucía, ¿no? Yo creo que es muy relevante.
sobre todo para los que no estamos directamente implicados, ¿no? A lo mejor para vosotros es una cuestión muy evidente, lo mismo que si yo me pongo a hablar de, yo qué sé, cuestiones agrarias ya más de producción, ¿no? Entonces, de estiércol, ¿no? O sea que del gran problema del estiércol. El caso es que, claro, mi idea viene porque da la impresión desde fuera, y esto yo creo que no es la primera vez que hablamos de esto, de que de alguna manera, aunque lo habéis planteado como una adaptación al nuevo marco que se crea a partir del liberalismo, una adaptación, pero hay, de lo mismo que yo le decía a Teresa antes, de que en el PIB no estaban incluidos determinados trabajos que eran absolutamente esenciales para el funcionamiento económico, y no solamente los reproductivos, sino directamente productivos. Aquí me da la impresión también de que a escala local hay una parte de democracia invisibilizada, que no ha aflorado en ningún sitio, que tiene que ver con las instituciones campesinas. Desde la gestión, claro, porque si uno entiende que la democracia fundamentalmente no es sino la gestión colectiva e igualitaria de los recursos, sean estos los que fueren, de los recursos, obviamente, todo este tipo de instituciones que alegremente dijimos que es del antiguo régimen y que por tanto, como son del antiguo régimen, son feudales, ahí no hay democracia ni puede haber, pues obviamente quedan excluidas de todo esto, ¿no? Y obviamente yo creo, no sé si es fácil o difícil rastrearlo, pero todo esto que se produce, esta oleada de la segunda mitad del siglo XVIII, con los repartos de propio, el acceso a la tierra, digamos, toda esa gestión de la comunalidad que hay, las instituciones colectivas de organización de la ganadería, digamos, más de subsistencia, todo un conjunto de actividades que son los que fundamentan la vida real de la gente, se hacen de una forma colectiva, y no sé qué tal, de democrática, pero sí que hay al menos indicios de que existía con una capacidad de decir, digo, más allá del consejo abierto de esa institución que era muy frecuente en Castilla, que ya de por sí es el sumum desde mi punto de vista de la democracia. Es decir, que todo el mundo tenga capacidad para opinar independientemente de quién sea en un consejo abierto, ese, digamos, para mí es la máxima expresión de democracia. Claro, todo esto, más la reglamentación que desde el punto de vista de la gestión de los propios recursos se estaba estableciendo como garantías democráticas, digamos, frente a los abusos de las mayorías que podían establecerse, me parece que está por estudiar desde esta perspectiva democrática, ¿no? Y eso yo creo que también luego trasciende, porque uno podría pensar que todo el movimiento republicano, o buena parte del movimiento republicano, buena parte del cantonalismo, buena parte del anarquismo, en última instancia no es sino un intento de volver de nuevo a un planteamiento, digamos, colectivista local, ¿no? Y por tanto, digamos, a un modelo de democracia frente a un intento continuado, y esto lo hemos hablado muchas veces, de privatización por parte de los poderes oligárquicos, de privatización de la gestión de los recursos, ¿no? Entonces yo creo que eso, no sé cómo lo habéis abordado, si lo habéis abordado o lo vais a abordar o como sea. Pasamos por tanda, perdona, es que no sé cómo te llamas. Sí, claro, tú, ¿sí? Aparicio, sí. Muy bien, pues Aparicio, tienes la palabra. Bien, muchas gracias por vuestras intervenciones, absolutamente magistrales, y más cuando el siglo XIX es uno de los más denostados, o por no decir olvidados, donde surgen ideas, bueno, mejor dicho, cristalizan ideas que luego serán trascendentales para entender, digamos, procesos a lo largo del siglo XX, ¿no? Yo tenía varias cuestiones. Bueno, hemos visto aquí, sobre todo con Diego, una serie de hazañas, de biografías de señores, ¿no? Y yo quería saber si en vuestras investigaciones, en la tuya o en la de Francisco, si habéis detectado algún papel que tuviesen las mujeres en cuestiones políticas. No hablo a nivel macro, sino a nivel de mediación, a nivel de diplomacia, ¿no? A nivel de conciliar algunas posturas que pudiesen estar contrapuestas entre esos grandes señores políticos. Esa es mi pregunta. Gracias. Salva. Sí, bueno,
Yo voy a hacer una reflexión general a partir de las cuestiones que habéis planteado. Me parecen sumamente sugerentes, y es un poco, bueno, evidentemente estoy en términos generales y particulares de acuerdo. Entre otras cosas participo de buena parte de estos planteamientos, ¿no? Pero a mí me parece que en relación al reinado de Isabel II, ese largo periodo del siglo XIX, la historia española del siglo XIX, creo que las experiencias, la acumulación de experiencias, de participación, de lo que Paco llamaba la construcción del capital social, y tú has empezado a hablar de algunas, que ponen de manifiesto que algo está pasando en los márgenes del sistema, y que está pasando en determinados ámbitos, fundamentalmente de naturaleza local, yo creo que permite construir una perspectiva, como planteaba Manolo, o muy diferente, muy sugerente, que no digo que tenga que aparcar la perspectiva más institucional, más clásica, a la que tú te has referido de manera crítica, pero que evidentemente la cuestiona, o cuestiona determinados planteamientos en torno a ese mundo oligárquico en el que, desde el punto de vista de las instituciones, parece que no pasa nada, y sin embargo, evidentemente sí está pasando en otros lugares, y que pone también de evidencia lo que luego pasará en la segunda mitad del XIX, cuando los estudios que hemos hecho sobre la restauración, que claro que hay procesos no de politización, que también, sino de democratización en regímenes oligárquicos. El régimen isabelino no es un régimen democrático ni promueve la inclusión, pero eso no quiere decir, porque si no, ¿cómo explicamos el 68? Y no solamente el 68, sino cómo explicamos la acumulación de episodios de democratización a partir del 68 hasta el 73, que es una cosa exponencial, porque claro, desde mi punto de vista, yo creo que el sexenio es la culminación de que gesta un primer proyecto de democracia, que evidentemente luego acabará como acaba, pero un primer proyecto de democracia asentada sobre la fórmula de la participación, sobre la fórmula en la que los actores populares y la movilización popular tiene un papel muy relevante, que no es el modelo de democracia asentada sobre el principio de representación que luego se tendrá en otros momentos de finales del siglo XIX y del principio del siglo XX, en donde se entiende que todo esto de la participación, que todo esto de la movilización, esto al final es una cuestión de orden público. Que es desorden, pero esto que se puede plantear como desorden, como algo que en principio contrario a los principios del consenso, de la representación, sin embargo está construyendo democracia, y que pone de evidencia que primero en los márgenes se construye, en los ámbitos locales se construye, y además que esto se construye en un marco en el que el conflicto es un vehículo con el que se construye también democracia. Todo esto me parece absolutamente relevante, porque nos permite, yo creo que nos está permitiendo ya ver todo esto de otra manera. Nada más. Bien, pues si queréis, esperamos tú y yo para la siguiente, y contesta, que yo creo que ha habido materia como... Bien, pues eso es. Efectivamente, yo es que creo que hemos tenido un déficit a la hora de conocer la politización, por ejemplo, del medio rural. Pero yo creo que no se pueden explicar determinadas acciones reivindicativas de las que ocurren en el medio rural al calor de las tesis estas de Cisne y Tarro si no se conoce esta politización larvada que hay ahí. Desgraciadamente el problema es que no tenemos fuentes realmente buenas, salvo las policiales o las de la Guardia Civil cuando se conservan, de orden público. Pero ahí hay una politización larvada que, repito, surge en momentos en donde la gente cree que hay más libertad política y que se puede uno manifestar libremente. Y que cuando las cosas se ponen feas, pues la gente no lo hace. Esto es duro de decirlo, pero desgraciadamente es así. Lo que sí está claro es que si dispusiéramos, por ejemplo, de más memoria, como la de este tipo, como la de Antonio Guerola, ¿no?, pues conoceríamos mejor, por ejemplo, esta sociabilidad parapolítica de mediados del siglo XIX,
porque este tío cuenta en sus memorias, va describiendo cómo funcionaba esta sociedad republicana garibaldina, dice, que está detrás del movimiento de Rafael Pérez del Álamo. Lo cuenta con pelos y señales. Bueno, si pudiéramos tener un mapa de todo este tipo de testimonios, desde luego tendríamos una realidad bastante bien distinta. Y respecto a lo que tú cuentas, Manolo, por ejemplo, yo sí he encontrado en determinadas reivindicaciones campesinas de la época isabelina, allí en la provincia de Cádiz, cómo un personaje aparece liderando intelectualmente esas reivindicaciones. Un tal José de Castro, por ejemplo, que me lo encuentro en Medina y me lo encuentro también en el puerto de Santa María, el mismo personaje. Eso demuestra que ahí hay algo debajo, ¿no? Que no hemos podido captar perfectamente, pero que está ahí. Es decir, yo lo que quiero defender es que hay una sociabilidad parapolítica que va más allá de los procesos electorales, que son importantes, que nos dan una pista. Pero, por ejemplo, si no conociéramos esta sociabilidad parapolítica, pues no nos explicaríamos la eclosión de los republicanos en la época del Cecenio, ¿no? Como salen ahí 90 diputados republicanos, cuando en los últimos 10 años de la monarquía isabelina no había salido ni uno, ¿verdad? Pues esto es lo que lo explica, ¿no? Yo cuando cuando afortunadamente he podido consultar ya la colección completa de la discusión, y yo me encuentro como a este tío lo eligen 2.081 personas, digo, a ver qué partido político en la España del siglo XXI elige un comité local en donde votan 2.081 personas. No, de verdad, ¿no? Estoy diciendo, y claro, y eso es lo que explica después, pues el arraigo que tienen los republicanos en mi provincia en concreto, que también hay otras provincias, hasta también Córdoba, que hay las famosas memorias de este tipo de Luque Leiva, ¿no? Que son unas memorias magníficas que te cuenta también esta historia y también aquí en Granada en algunas comarcas, ¿no? Es decir, eso por un lado, ¿no? Después, respecto a lo que comentaba aquí el amigo, ¿cómo era tu nombre? Aparicio, bueno, un nombre, Aparicio es tu apellido, ¿no? Ah, sí, no me digas, sí. Vale, pues nada, estupendo. No, que te quería comentar que lo que ha contado aquí Teresa Ortega, evidentemente habla de un periodo bastante posterior, ¿no? Ya te he comentado que en las Cortes de Cádiz a las mujeres se les prohibía asistir a los debates. Y los diputados, cuando en un momento determinado se planteó esta dicotomía, no, las mujeres tienen que estar en su hogar cuidando de los niños y no pueden estar aquí porque no tienen instrucción, ¿verdad? Y ya digo, eso en el primer liberalismo oligárquico, eso es indiscutible, la mujer no tiene derechos políticos ninguno, por tanto está excluida de la vida política. Eso sí, he comentado expresamente lo que son las familias detrás. Sería interesante, por ejemplo, igual que hemos conseguido rescatar 500 cartas, creo que son, de Juan Valera, fíjate tú, si tuviéramos, por ejemplo, otras 500 cartas de otro destacado político de otra provincia o de otro territorio, pues tendríamos una pista extraordinaria. Porque este Juan Valera, bueno, ya había contado un chismorreo, ¿no? Por ejemplo, hasta en las cartas cuenta lo mal que le va en su matrimonio, ¿no? Y que parece que es de conveniencia. Digo, hasta dónde llega el detalle de su vida privada, ¿no? Bueno, pues afortunadamente hemos podido conocer ahí y gracias a ahí hemos podido conocer la importancia que tiene su mamá y su hermana, que son las que le gestionan porque él estaba de embajador en Rusia con el duque de Osuna, allí viviendo la vida es bella, ¿no? Y entonces el tío, como no está aquí, pues le encarga a su familia que le gestione salir diputado por Archidona. Entonces, claro, tiene que entrevistarse con Martín Verda, tiene que entrevistarse con Luis José Sartorio, con los políticos. Unos a veces los engañan y otras veces no, ¿verdad? Y luego ya lo que decía Salvador, pues lo mismo, ¿no? Es decir, es lo mismo que le comentaba a Manolo. Es decir, yo creo que, y tú lo sabes bien también, igual que yo, ¿no? Es decir, hay una sociabilidad parapolítica que es desconocida, porque, repito, el problema está en la fuente, pero si no nos explicamos los cambios políticos del siglo XIX. Es decir, porque hay un derrocamiento que prácticamente no encuentra ninguna resistencia de una monarquía que llevaba 34 años reinando. Pues porque ya hay un montón de gente que está excluida de la vida política, incluso los que se habían beneficiado de ella, y de no, hasta aquí hemos llegado, y le cortan las alas. No sé si Pablo quiere comentar. Hemos articulado una base de datos bastante nutrida, que sigue creciendo, y una de las variables de análisis es la participación femenina en este tipo de conflictos, ¿no? Yo no sabría decirte ahora datos precisos, quizá Antonio tenga alguno en la cabeza y te lo pueda decir, pero sí, efectivamente, las mujeres participan, no puede ser de otra manera, ¿no? Es decir, la protesta corresponde a la comunidad y las mujeres corresponden a la comunidad. En ese sentido, no es raro
ni infrecuente encontrarse a mujeres participando en protestas y en consecuencia en actos políticos, ¿no? Otra cosa es que estuvieran excluidas, obviamente, de los derechos Paco, políticos. Como están excluidas, están en la parte militar, no parapolítica. Claro, Entonces claro. es más difícil de buscarlas, pero a verlas, haylas, claro. Sí, sí, a ver las haylas, ¿no? Y más de las que nos imaginamos. Como también, yendo a lo que decía Salva, nosotros trabajamos con 3 casos a los que recurrentemente hacemos referencia, que son Loja, el Aral y tal, pero sabemos que hay más. Sabemos que hay muchos más. Lo que pasa es que ahí hay que hacer un esfuerzo de investigación, que no siempre es fácil. Pero sabemos que en Castilla, por ejemplo, en la década de los 50 hay un reguero de insurreccionalismo de este tipo también, de tipo democratizante, importantísimo. Yo creo que eso hay que ir a analizarlo. Claro que el sexenio no es todo ese potencial, todo ese capital no emerge de la nada, ¿no? Se ha ido fraguando. Y la propia reacción de los poderes liberales evidencia que esto no son casos aislados, ¿no? La propia virulencia de la reacción evidencia que lo que hay es un problema continuado de insurreccionalismo y de cuestionamiento de la propiedad y de posiciones desafiantes del poder liberal y de principios liberales capitales como el de propiedad que decía Diego. Y yo creo que si tenemos la ocasión de hacerlo, debemos hacerlo, nos sorprenderá y yo creo que reforzará mucho las tesis que venimos manteniendo, porque hay muchos Aral y Loja. Aral, por supuesto, pero Loja también, porque yo creo que responden a modelos de protesta diferentes. Bueno, no vamos a entrar en esa cuestión. Otra cuestión interesante es la que dice Manolo. Claro, es que la democracia o los comportamientos democráticos o los hábitos democráticos no son exclusivos de la sociedad liberal y de las resistencias o las respuestas o de la contestación a la sociedad liberal. Antes, y hay algunos estudios también muy sesudos al respecto, que documentan pues prácticas de este tipo de gestión comunitaria y por lo tanto democrática de los recursos, pues no solo en España, donde no conozco que haya muchos, pero sí a lo largo del mundo los ejemplos se multiplican, ¿no? Otra cosa es que el liberalismo tienda a acabar con este tipo de fórmulas de gestión comunitaria de los recursos, en la medida en que tiende a acabar la democracia política, vamos a llamarlo para entenderla, para diferenciarla de la práctica democrática espontánea. La democracia política da unas respuestas ante esas unas respuestas diferentes, ¿no? Pero claro que existen. Yo coincido contigo de que existe esa democracia invisibilizada, ¿no? También es cierto que yo no conozco estudios sobre ese tipo de comunidades. No tenemos referencias de la dimensión de las mismas y de la dinámica de las mismas. Ahora que las había, pues seguro que sí. Y ojalá pudiéramos conocerlas, ¿no? Mejor de los que la conocemos, que es poco. Antonio, por favor. Por continuar ahora mismo con esto y contra los consumos. Eso iba a decir. También, ahí están también las mujeres y se les ve, ¿no? Pero yo quería plantear una cuestión que a mí me sirve para convencer a la gente de esto que acabáis de decir y que Diego dice muy bien, que ¿cómo podemos entender de pronto el 68? De pronto, de la noche a la mañana, es decir, hay que bucear un poquito atrás para entender que efectivamente hay una acumulación de capital social democrático que viene de algún sitio, ¿no? Yo utilizo este símil. ¿Alguien aquí duda, en el mundo académico, es verdad que fuera todavía, de que la democratización en España empezó antes de la muerte de Franco? Nadie, ¿no? O sea, es que muchos participasteis en la movilización social que generó culturas políticas democráticas que anunciaron después la consolidación de un modelo institucional que llamamos hoy nuestra democracia, ¿no? Pero evidentemente hay que bucear en las movilizaciones sociales de los años anteriores, ¿no? Nadie duda de esto, porque lo conocéis de primera mano, lo conocemos de primera mano y hay fuentes y es muy cercano. Bueno, pues algo parecido debió ocurrir antes de 1931
Y algo parecido debió ocurrir antes del 68, del 69 y del sexenio. Es decir, aunque solo sea una cuestión de sentido común, las cosas no surgen porque sí, ¿no? Claro, ¿qué es lo que nos falta? Evidencia. Hasta ahora hemos hablado de estas cosas y el sentido común nos guía, pero empezamos a tener evidencias claras, ¿no? ¿Por qué? Porque las nuevas formas de investigación histórica nos lo permiten. Antes conocíamos un caso, el trabajo ingente que ha hecho Guy Thompson en un sitio concreto y tal, que hizo con su libro Antequera y todos los alrededores, Loja, Antequera, tal. Hoy se puede hacer casi desde tu casa con la Biblioteca Virtual de Prensa Histórica, que es lo que tú decías. Ahora que tengo acceso, por ejemplo, a la discusión, veo cosas que no veía antes. Esto lo podemos hacer ahora, lo podemos hacer y lo estamos haciendo en proyectos, en equipos grandes, claro, con nuevos medios que nos permiten ver que efectivamente no hay un Aral y un Loja, sino que hay, os lo quiero mostrar mañana, unos cuantos cientos a lo largo del siglo XIX y buena parte del XX. Hablamos de, bueno, ellos lo saben, lo queremos enseñar mañana, hablamos de 1083 episodios de democratización en varios cortes, en varios periodos, y que hemos conseguido, estamos analizando ahora mismo, ¿no? Pero que nos muestran que efectivamente hay una socialización política democrática. Hay que justificar muy bien por qué llamamos a eso democrático y no a otra fórmula de socialización política, y a eso nos hemos dedicado un montón de años, pero ahora ya con evidencia. Y tú lo decías, reclamaba Diego para esto un mapa que nos lo muestre. Ya lo tenemos, mañana os lo queremos mostrar. Ya hay un mapa y claro, el mapa es que claro, tú lo ves ya en un mapa y un montón de puntos, y puedes abrirlo y ves de qué trata y tal, y dices, ostras, esto empieza a decirnos otras cosas, es otra lectura, como reclama Manolo, ¿no? Otra lectura diferente de la historia, en este caso, de la democratización que está en los márgenes, quizá porque hasta entonces no se podía hacer, pero hoy empezamos a poder hacerla, ¿no? Mañana te preguntaré si el mapa es con escala o sin escala, ¿eh? Porque si no será un croquis. Bien, yo quería ahora te doy la palabra enseguida, si me lo permites. Sí, claro. Quería hacer una interpelación genérica, ¿eh? Vamos a ver, a mí me parece que de mucho interés ambas presentaciones, ambas ponencias. Pero me ha extrañado, sinceramente os lo digo, me ha extrañado que ni en la presentación que has hecho tú, Diego, muy pormenorizada desde 1812 hasta 1868, y en la tuya más conceptual, que no haya aparecido para nada la figura del ayuntamiento, de los poderes locales, donde se sustancian bastantes de esos procesos parapolíticos y bastantes de esos procesos demosociales. Y porque, claro, es a nivel local donde se va a sustanciar la lucha contra los consumos, porque los consumos dependen de los ayuntamientos. Es donde se va a sustanciar una parte importante de la lucha antiseñorial, por lo menos cuando los ayuntamientos llevan la cuestión ante los tribunales, aunque la pierdan, en la mayor parte de los casos. O porque, aun sabiendo que los ayuntamientos, los poderes locales están dominados por las oligarquías locales, no es menos cierto que cuando hay repartos de propios, los ayuntamientos, esas oligarquías locales no pueden hacer lo que les da la gana. ¿Por qué? Porque se encuentran con la resistencia de aquellos que pueden ser beneficiarios y por una, digamos, mala práctica municipal no lo son, ¿no? Entonces, no sé si el papel que juegan los ayuntamientos, los poderes locales en definitiva, os parecen de interés en este tema de la politización y de la democratización, en definitiva. Y ahora tienes la palabra. Perdóname. Bueno, pues yo tenía una pregunta para cada uno de los profesores. Para Diego, curiosidad, porque Juan Valera es paisano, quería preguntarte si en esa correspondencia
porque dice que le ayudan su hermana y su madre, pero hace apelación a sus lazos familiares con los Alcalá Galiano para llegar a esas posiciones dentro de la política, ¿o son dos ramas distintas? Efectivamente, él le va a utilizar todos los parientes que tiene a mano para intentar convencer a quién. Pues igual que en el caciquismo, al que ejercía entonces el Ministerio de la Gobernación, para que le diera un sitio en un distrito electoral. Y ahí va a utilizar todas las influencias que puede. Es decir, cuando uno ve todas las cartas estas, tal como están presentadas, y lo que él hace, te das cuenta, es decir, eres un análisis de lo que llamaríamos la micropolítica, porque es el detalle de lo que él le dice a sus parientes, aquí a qué puertas tienes que llamar para intentar que a mí me incluyan en este distrito. Y ahí, claro, él es pariente de los Alcalá Galianos y también acude a ellos. Claro que sí, por supuesto. Sí, hombre. Vale, perfecto. Y para el profesor Acosta, entre los movimientos, estos movimientos que explosionan de democracia, socialista y anarquista, quería preguntarte si se sabe si hay correspondencia con otros movimientos europeos. Modelo lo que después fue el Batallón Garibaldi durante la Guerra Civil, por establecer una suerte de historia global, ¿no? Pues eso, que si existe correspondencia entre Andalucía y lo que viene siendo parte de Italia. Bueno, es evidente, ¿no? En el caso, además del anarquismo y del socialismo, es muy claro, porque de hecho estas ideologías obreristas, pues de alguna manera responden al tutelaje, entre comillas, de la Organización Internacional de Trabajadores, que es una organización internacional. Bueno, las primeras organizaciones socialistas y anarquistas son producto directo de la llegada a España del Paul Lafargue y de Fanelli, que son los que organizan las primeras. En el caso del republicanismo, ya tanto en los comentarios de Diego como en los míos ha salido la palabra carbonarios y garibaldinos. Quiero decir, bueno, evidentemente todos estos movimientos están absolutamente interconectados a nivel internacional. No es de lo que más estudiado está, yo creo que hay bastante margen de estudio ahí, pero está muy claro, ¿no? Hay las líneas de conexión del movimiento democrático español con la democracia internacional está muy clara. Las formas de organización, los discursos, en multitud de aspectos. La técnica insurreccionalista, por ejemplo, garibaldina, tal, bueno, en muchos aspectos es muy evidente. Como referencia te lo digo hay un artículo muy conocido de Guy Thompson, publicado en la revista Historia Social, que se llama Mazzini en España, que cuenta las vinculaciones que hay entre este movimiento garibaldino, radical italiano, con los círculos españoles de demócratas, republicanos, etcétera, en la clandestinidad. Que yo creo que te lo puedes descargar de la revista Historia Social, si lo buscas. Los ejemplos, a medida que uno reclama la memoria, pues se amontonan, ¿no? La Comuna de París. Toda la experiencia de la Comuna de París revierte inmediatamente en España. Monasterios, Fourier, Cabet, etcétera, todo esto desembarca en España, además muy rápido. Entonces se podría decir que cuando se dice que España es la periferia siempre de Europa, desaparece. Perdón, no. Cuando se dice que España es la periferia de Europa, que los movimientos aquí llegan mucho más tarde, desaparece en ese momento. Bueno, en ese aspecto, desde luego, no es la periferia de Europa. Sería una potencia periférica y dentro del marco del capitalismo sería un país periférico, poco industrializado, decíamos esta mañana y tal, pero en términos de los movimientos sociales no es en absoluto un país que se pueda considerar periférico. De hecho, en algunas de las expresiones de algunos movimientos sociales como el anarquismo, España es casi un reducto, casi el único reducto del anarquismo. España y algo en Francia, es decir que bueno, yo no aplicaría el concepto periférico en estos Pero parámetros de los que estamos hablando aquí.
Bueno, y lo que, perdón, lo que decía Miguel. Contestarle a Miguel. Sí, sí. Bueno, es que aquí nos pasa un poco que esto lo tenemos tan asumido, tan claro, tan evidente, hemos escrito tanto, bueno, nosotros solos no, en general, claro, bueno, obviamente, pues la gente donde vive, pues vive en los municipios, ¿no? Básicamente la población, y si estamos hablando de los movimientos sociales y de los procesos de democratización y de los procesos que estamos hablando aquí, pues claro, esto se desarrolla, se produce en el marco municipal. De hecho, hay algunas de las teorías a las que yo he hecho referencia, por poner algún ejemplo, el republicanismo federal, pues imagínate, la base del poder, la inmediata base del poder y de la comunidad es nada más y nada menos que el municipio. Lo que sí es cierto es que, y bueno, yo lo he dicho, la buena parte de las condiciones sociales de reproducción del individuo todavía se dirimen en los ayuntamientos durante mucho tiempo, en el 19 incluso en el 20. Lo que sí es cierto es que existe y se articula otros poderes supralocales que en el marco de la estructura política liberal resultan accesibles. Dice, bueno, el Estado antes era inaccesible, pero ahora hay unas elecciones y uno puede ir y entonces empiezan a organizarse estructuras políticas y el individuo empieza a adaptarse a esa posibilidad, articulando respuestas a esas nuevas realidades. Obviamente, el municipio como espacio de resolución de la vida del individuo, pues ahora el Estado también lo es. El Estado de una manera mucho más poderosa. Cuando el insurreccionalismo republicano lo que trata no es de hacerse con los municipios, de llegar al Estado y hacerse con el Estado como instrumento. Antes no hay insurreccionalismo antimonárquico, no aspiraban a ser el rey, ¿no? Pero ahora el Estado liberal, un ente abstracto pero extraordinariamente poderoso, al que incluso el liberalismo a través del principio de participación, abre una puerta ahí de acceso que eso antes no existía. Para eso hay que preparar y articular respuestas y mecanismos nuevos, porque la situación ha cambiado. Es que yo, comentando lo que decía Miguel, es que es fundamental para estos temas, Miguel, porque yo creo que las manifestaciones, el poder más cercano que tiene el individuo o el ciudadano de este periodo que estamos analizando, de la época isabelina, es el ayuntamiento. Y contra el ayuntamiento se dirigen las primeras manifestaciones de protesta, porque los tienen más cercanos, incluso de peticiones, de los repartos, por ejemplo, en la época, yo me he hartado de verlo, en la época de la regencia de Espartero, cartas y cartas en el archivo municipal de grupos de jornaleros reivindicando el reparto y la recuperación de las suertes de tierra que se habían repartido en el trienio liberal, una y otra vez, la Diputación de Cádiz. Y luego lo que ha comentado aquí también Antonio de las manifestaciones de protesta, las quintas, pero también los consumos, los arbitrios sobre el pan. Esos me he encontrado ahí una casuística, ustedes lo verán mañana, si ya lo tienen recogido todo, ¿no? Es decir, el escenario principal de la protesta es el ayuntamiento, fundamentalmente. El ayuntamiento. Y cargarse un ayuntamiento va a ser un objetivo político de algunas de estas protestas. Yo me he encontrado incluso agresiones a alcaldes, a tenientes de alcaldes, cuando se la han encontrado por la calle cuando hay una manifestación de este tipo, ¿no? Sí, es muy importante, Miguel, para mí. Por continuar con esto, Miguel, si me permite, lo del ayuntamiento. Es interesante porque al mismo tiempo, por lo menos ya a finales del 19, bueno, en la segunda mitad del 19, es a la vez objeto de protesta y objeto de reclamación de protección. De protección frente a un cambio de escala del poder que se está alejando, donde quizá engarza la perspectiva que introduce Manolo, y que algunos ven en el ayuntamiento una fórmula de protección, de resistir las competencias, en la huida, digamos, de la salida de competencias hacia otras esferas, ¿no? Y se produce al mismo tiempo, y es muy interesante. Entonces, el ayuntamiento está en el centro. ¿Quién se da cuenta de esto? Son los socialistas, ¿no? Y los republicanos, socialistas y republicanos, dicen, aquí está la clave, conquistemos los ayuntamientos. Luego ya Pablo Iglesias llega en el 11 al Parlamento, pero antes llegan los concejales a los ayuntamientos. O sea, lo tienen clarísimo los republicanos y los socialistas. Está en el centro del proceso de democratización. Interesante porque
Quizás hay esto lo hemos hablado muchas veces, un cambio de escala que implica la privatización por parte de la burguesía, digamos, de las clases dominantes, del manejo de los recursos, colocándolo en el Estado, con lo cual pierde la competencia. Ya esto lo publicamos en su día de la importancia de los poderes locales, ¿no? Porque era la escena política, pero porque dependía la gestión de los recursos. Porque de los que vivía, tú lo hablabas ahora mismo de lo de la reproducción social. Pero es que sería interesante ver si no hay antes con el régimen liberal también una privatización del ámbito comunal en la toma de decisiones que se coloca en el ayuntamiento. Y entonces ahí en un ayuntamiento con una estructura electoral, digamos, censitaria, con lo cual significa en la práctica la privatización de la toma de decisiones. Esto coincide además con las leyes de monte, que le intentan con las desamortizaciones, es decir, con toda la sustracción de las competencias sobre la tierra, que se colocan primero en manos de los ayuntamientos, el claro ejemplo de los comunales confundidos como propios, es decir, intentar que los ayuntamientos se queden con todo lo que eso significa y al menos con la administración y, por tanto, también suprimir los mecanismos de expresión democrática o colectiva de la gestión. Digo esto porque a mí hay una cosa muy interesante que recuerdo de la tesis de Antonio Ortega, que aunque no fue a través, pero sí lo supimos a partir de esto que fue Güejar Sierras, aquí una institución comunal, pero al mismo tiempo tiene un ayuntamiento. Durante muchos años la gestión comunal era una gestión colectiva, o lo mismo ocurre en Galicia con los montes vecinales, y ellos eran los que designaban al alcalde. Hasta que llega un momento en que dicen, no, el gobernador civil o quien sea, no, el alcalde es otro y usted se tiene que fastidiar. Y ahí empieza una lucha, digamos, por la gestión realmente de lo que va quedando de los recursos, ¿no? Quiero decirte que a mí me parece que hay antes un intento de privatización del régimen liberal respecto a ese tipo de decisiones. A partir de ahí, estoy de acuerdo. Y a partir de ahí, esto nos lleva también a la posibilidad de hacer un análisis bajo otras claves y una reinterpretación del propio fenómeno del caciquismo, y el clientelismo y la funcionalidad que tiene, no solamente como un mecanismo para conseguir votos, ¿no?, en la estructura de las élites, de notables y demás que ponga en Madrid, sino que tiene una funcionalidad propia dentro de los municipios. No es solamente está vinculado al encasillado y una fórmula que permita que tenga como objetivo colocar determinadas personas en un asiento del Congreso de los Diputados, que es verdad que lo hace, pero cómo funcionan cuál es la funcionalidad y cuáles son los objetivos que se persiguen con este tipo de prácticas en el municipio, creo que le permite darle otra variable que puede interpretarse, que puede dar lugar evidentemente a una manera también diferente de entender, o por lo menos más compleja, más poliédrica, de entender el caciquismo no solamente como un mecanismo de selección y de ubicación de las élites políticas, sino que tiene funcionalidad también en el municipio.